Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Elena Oliva Damaso, soy especialista de nefrología del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín y agradecer a los compañeros que hacen posible el aula esta de pacientes, darme la oportunidad de poder estar aquí para hablarles de la poliquistosis renal autosómica dominante. Bueno, yo llevo la consulta de enfermedades hereditarias de nefrología, entre las cuales vemos una de las grandes patologías que vemos en esa consulta es la poliquistosis renal. Es una de las enfermedades en nefrología hereditarias más frecuentes y que más incidencia provocan en diálisis. La poliquistosis renal autosómica dominante es una enfermedad que se define como una enfermedad sistémica, genética, crónica y progresiva. Decimos que es una enfermedad sistémica porque no solamente son los riñones los que están afectados, sino que hay otros muchos órganos que se ven afectados también, que veremos a lo largo de la presentación. Es una enfermedad que está presente desde el nacimiento, se debe a una alteración, una mutación genética, y aunque no vemos las consecuencias de la enfermedad muchas veces en los niños y en el momento del nacimiento, a lo largo de la vida se van a ir desarrollando estos quistes en distintas partes del organismo y otra serie de anomalías que van a dar lugar a la enfermedad. Y como vemos, aunque hemos comentado que el riñón es el órgano que más se afecta, veremos que hay afectación de otros muchos órganos y que también producen enfermedad y consecuencias graves de la enfermedad y que hay que tener controladas. Por otro lado, es una enfermedad crónica, por desgracia es una enfermedad que no tiene tratamiento y va progresando a lo largo de los años. De ahí la importancia de que la conozcamos cuanto antes para poder incidir en factores de riesgo y enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Y finalmente es una enfermedad que es progresiva. A lo largo de los años iremos viendo cómo los órganos afectados, sobre todo el riñón, va a ir perdiendo funcionalidad por la presencia de estos quistes que van creciendo a lo largo de los años. De hecho, uno de los tratamientos que tenemos para la poliquistosis renal, para enlentecer la progresión de la misma, lo que hace es eso, es frenar el crecimiento de estos quistes, de manera que lo que hace es frenar también la progresión de la enfermedad. Bueno, como todos saben, la enfermedad, sobre todo a nivel renal, el problema fundamental que se produce es eso, se van produciendo pequeños quistes en los túbulos, estos quistes van creciendo y a medida que van creciendo van produciendo una alteración del resto del parénquima renal que inicialmente es un parénquima renal sano. Los riñones van creciendo de tamaño por estos quistes que se van formando y sobre la década de los 50, 60, 70 años, dependiendo de los pacientes y la afectación que tengan, se produce la enfermedad renal que precisa diálisis, la enfermedad renal crónica avanzada estadio 5. Bueno, dentro de las enfermedades renales ya hemos comentado que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y tiene una incidencia de entre uno de cada 1000 nacimientos de pacientes que nacen vivos, uno de cada 1000 tiene la enfermedad. Los riñones van creciendo de tamaño por la formación de estos quistes y estos quistes que van creciendo. Aunque cuando vemos las imágenes de los riñones y se ven todos los riñones llenos de quistes, en realidad es un pequeño porcentaje de las nefronas que desarrollan los quistes. Sin embargo, estos quistes, al crecer tanto de tamaño, ocupan la práctica totalidad de los riñones y dejan muy poco parénquima renal sano que puede hacer la función de filtración de los riñones. Entre un 45 y un 70% de los individuos llegan a desarrollar enfermedad renal crónica que precisa diálisis. Decíamos que es una enfermedad genética. Simplemente nombrar que existen dos tipos de mutaciones. Está lo que conocemos como la PKD1, en la cual hay una mutación en el cromosoma 16, que es el gen de la poliquistina 1, y después está la que conocemos como PKD2. En la PKD2 la mutación está en el cromosoma 4 y es el gen de la poliquistina 2. Aunque la enfermedad es superponible, hay algunas diferencias entre unas y otras. La diferencia más importante, aparte de la frecuencia, es mucho más frecuente la PKD1. El 78% de los pacientes que tienen poliquistosis renal tienen una mutación del gen de la poliquistina 1. La progresión de la enfermedad es más rápido y los pacientes llegan antes a diálisis que en la PKD2. La PKD2 suele tener un comportamiento algo más benigno, el crecimiento de los quistes es más lento y los pacientes entran en diálisis más tarde. De hecho, hay incluso algunos pacientes que no llegan a entrar en diálisis por la enfermedad debido a que el crecimiento es mucho más lento. Esto a veces lo vemos también en la PKD1, pero es mucho menos frecuente que en la PKD2. Y después nombrar también que hay un 15% de los casos en los que no hay antecedentes familiares, no hay una herencia clara
y se pueden deber a mutaciones espontáneas, es decir, no se transmite de padres a hijos, sino que en el momento de la concepción pues, se detecta una alteración genética que no estaba presente en sus familiares. Vamos a salir un poco de lo que es la poliquistosis renal y vamos a comentar algunos conceptos que es importante para entender la presentación y para entender sobre todo lo que es la enfermedad. Es muy importante hablar de lo que es la función renal. ¿Cuál es el papel de los riñones? Bueno, ustedes me preguntan muchas veces en la consulta acerca de la creatinina y muchos me preguntan acerca del filtrado glomerular. Bueno, pues la creatinina es un marcador que está presente en la sangre y que nos permite estimar cómo funcionan los riñones, pero no es un buen marcador. La creatinina es un producto de desecho de la sangre que se filtra por los riñones y que se excreta en la orina, de manera que cuando los riñones no funcionan bien, esa creatinina se acumula en la sangre y por eso cuando nosotros vemos que hay unas elevaciones de la creatinina con respecto a los valores normales, sospechamos que puede haber una alteración en el funcionamiento renal. Pero claro, la creatinina no es un buen marcador, se ve artefactuado por muchas situaciones, como por ejemplo pues, el aumento de la masa muscular o por determinados fármacos, entre otras muchas situaciones. Entonces hemos elaborado una serie de fórmulas y una serie de otros marcadores que nos permiten conocer con mayor exactitud cuál es la función renal real del paciente. Entonces, lo que más usamos para esto es el filtrado glomerular. Muchas veces ustedes me preguntan qué filtrado glomerular tengo, qué porcentaje me funcionan los riñones. Lo primero, aclarar que no es un porcentaje. Nosotros hablamos de un porcentaje porque se suele decir que lo normal es tener un filtrado glomerular de 100 mililitros minuto. En realidad esto no es correcto, lo normal es que esté por encima de 90, pero puede ser entre 90 y 120. Pero como hablamos que lo normal es sobre 100, a veces se hace esa similitud con el porcentaje y realmente no es un porcentaje como tal. Y después lo segundo que quería aclarar con respecto al filtrado glomerular es que para calcular el filtrado glomerular se tiene en cuenta la creatinina plasmática, pero también se tiene en cuenta la edad y el sexo, con lo cual la creatinina plasmática es fundamental para valorar el filtrado glomerular. Si sube la creatinina plasmática, va a bajar el filtrado glomerular. Como también tiene en cuenta la edad y el sexo, con la misma creatinina plasmática a lo largo de los años también irá bajando el filtrado glomerular, que eso es algo que sabemos que es así y que es fisiológico. A todo el mundo, sean pacientes renales o no, el filtrado glomerular le va a ir decayendo a lo largo de los años. Entonces quería aclarar bien eso. Son parámetros estimativos, que no son exactos tampoco, no nos dicen con exactitud el funcionamiento, pero sí que nos permiten estimar cuál es la función de los riñones y sobre todo ver la evolución en el tiempo, que eso es lo más importante. A veces cuando vienen a la consulta los pacientes me preguntan, bueno doctora, entonces mi filtrado glomerular está mejor, entonces tengo los riñones mejor. En esta enfermedad en concreto, que no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad progresiva, los riñones difícilmente van a mejorar. Entonces nosotros lo que buscamos no es que estén mejor, sino que se estabilice y que esa progresión de la enfermedad renal pues, sea lo más lentamente posible. Y con respecto a la enfermedad renal crónica, decir que nosotros clasificamos la enfermedad renal crónica en varios estadios. Entonces, esto es un poco para que ustedes sepan qué quiere decir cada uno de estos estadios y sobre todo si lo ven en los informes, pues un poco sepan la traducción de esto. Hablábamos antes del filtrado glomerular. Bueno, pues se supone que los pacientes con estadios 1 y 2 de enfermedad renal crónica tienen un filtrado glomerular normal. Decíamos antes que por encima de 90 mililitros minuto es completamente normal el filtrado glomerular. Pero es verdad que a ciertas edades, a partir de 60, también se puede considerar normal el filtrado glomerular. Con lo cual, en los estadios 1 y 2, el filtrado glomerular es completamente normal. Esos riñones funcionan bien. Pero sabemos que los pacientes tienen algún tipo de daño o algún tipo de patología a nivel de los riñones y sabemos que eso condiciona también la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, un paciente con una poliquistosis renal, que el filtrado glomerular sea normal todavía, sabemos que tiene una enfermedad renal crónica, aunque esos riñones funcionen bien, aunque ese parénquima que queda funcionante, pues está haciendo su labor perfectamente. Con lo cual, clasificamos los estadios 1 y 2, pacientes con filtrado glomerular normal. El estadio 1 tiene más de 90 de filtrado y el estadio 2 tienen entre 60 y 90 mililitros minuto. Después vienen los estadios con disminución del filtrado glomerular, que serían el estadio 3, 4 y 5. El 3, los pacientes tienen un filtrado entre 30 y 60. Pero no tiene nada que ver tener un filtrado de 31 con tener un filtrado de 59. Entonces, por eso se ha subclasificado en el estadio 3A y el 3B. Se supone que el estadio 3A es una fase inicial, digamos, de la enfermedad renal o es un estadio en el que todavía hay un ligero descenso del filtrado glomerular y el estadio 3B es un estadio más avanzado.
Después estaría el estadio 4, que es un estadio que nosotros conocemos como una situación prediálisis, entre un 15 y un 30 mililitros de filtrado glomerular. Consideramos que estos pacientes están en una situación previa a la diálisis, ya que cuando tienen un estadio 5, que tienen un filtrado de menos de 15, estos pacientes, si tienen indicación de diálisis, pues ya se les plantea la diálisis, la mayoría de ellos pues ya entran en una técnica de depuración extrarrenal. Entonces, esto es un poco pues simplemente para que lo sepan, y cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica en los estadios, pues un poco sepan a qué nos estamos refiriendo. Bueno, estos quistes que se forman en los riñones y que muchas veces no están presentes ni en el nacimiento ni en los niños. A veces los padres que tienen hijos y que quieren saber si tienen la poliquistosis renal me preguntan, ¿y qué puedo hacer? Bueno, nosotros para el diagnóstico de la poliquistosis solemos usar técnicas de imagen. Entonces, en las técnicas de imagen, si se las hacemos a un niño, es posible que no aparezcan quistes, y eso no quiere decir que el niño no tenga la enfermedad. A partir de cierta edad, si no hay quistes, pues entonces ahí ya razonablemente podemos descartar que no está la enfermedad, pero para un niño asegurarnos de que no tiene la enfermedad, pues habría que hacer un estudio genético, porque estos quistes se van desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, los quistes es simplemente una dilatación de los túbulos renales. Esa dilatación pues hace que se rellena con líquido derivado del filtrado glomerular, y estos quistes, a medida que van creciendo, pues se van separando del túbulo de origen y van creciendo, de manera que al crecer comprimen las estructuras que están alrededor, bloquean los túbulos de alrededor y hacen que inutilizan, digamos, esas nefronas. Esas nefronas dejan de funcionar por esa compresión que se produce de los quistes. Lo que hablábamos antes, el tejido renal está sano. Son estos quistes que van comprimiendo el resto del tejido, pero con el tiempo esta disminución de la masa renal funcionante y esta compresión que producen los quistes sí que van a hacer que haya un daño también a nivel del parénquima renal sano. Se produce una hiperfiltración, se producen mecanismos que estimulan la hipertensión, y esa hipertensión y esa hiperfiltración pues con el tiempo van a dar lugar a daño renal en base a inflamación y a fibrosis que se produce también en el tejido renal sano. Vemos aquí una imagen donde se ven pues los quistes, cómo se forman los quistes, no sé si, mira aquí. En la nefrona, a lo largo de los distintos segmentos de los túbulos se van formando estos quistes. Esta es una imagen de microscopía de estos quistes, cómo se van formando y están rellenos de líquidos, y ven aquí una imagen, aunque veremos otra que es mucho más gráfica, como al principio, en los primeros años de vida, pues hay unos quistes que son muy pequeñitos y la mayoría del tejido renal está sano. Sin embargo, estos quistes van creciendo, se va produciendo obstrucción del túbulo donde se formó el quiste y de los túbulos alrededor, y a medida que hay más quistes, pues se van produciendo obstrucción de más de estos túbulos, dando lugar a un mal funcionamiento de esas nefronas que se ven afectadas por estos quistes, de manera que, aunque hayan quistes al principio, la función renal es normal, y vemos que a lo largo de los años, a medida que se van desarrollando estos quistes y que van creciendo, pues cómo empieza a disminuir el filtrado glomerular. Bueno, manifestaciones clínicas de la enfermedad. Bueno, las manifestaciones clínicas hablábamos antes que es una enfermedad sistémica que afecta a varios órganos. Pero vamos a ver que a nivel renal fundamentalmente hay una serie de manifestaciones que van a producir que produce esta enfermedad. Por un lado, lo que habíamos hablado, una alteración en lo que es la función de los riñones. La función de los riñones no se lleva a cabo correctamente, y esto lo vamos a ver en primer lugar en un fallo de la concentración de la orina. Una de las primeras manifestaciones cuando un riñón no funciona bien, y en el caso de la poliquistosis, es que esa orina está menos concentrada, con lo cual tendremos que ir más veces al baño, tenemos más sed y se orina con más frecuencia. Y los pacientes, una de las cosas que solemos preguntar es cuántas veces van al baño por la noche, porque esto suele traducir pues esa falta de concentración de la orina, que también podemos ver en un análisis de orina. Por otro lado, veremos también que a medida que va fallando el riñón, pues va subiendo la creatinina y disminuyendo el filtrado, que es lo que comentamos antes. Pero también es muy frecuente que estos quistes que van creciendo de tamaño pues den problemas como el dolor. A veces estos quistes duelen, a veces comprimen otras estructuras vecinas, a veces se ven estos quistes y producen unas molestias que los pacientes cuentan también como sensación de pesadez de estómago, digestiones pesadas por la compresión que producen estos quistes. Tengan en cuenta que un riñón normal mide aproximadamente 12 centímetros. Un riñón con poliquistosis renal pues puede medir 20, 23, 25 centímetros, puede llegar a medir, con lo cual ese volumen presente a nivel abdominal pues va a generar compresión y mal funcionamiento de otras estructuras. También es muy frecuente que estos quistes se compliquen. A veces estos quistes se pueden romper espontáneamente o se pueden romper si uno tiene algún traumatismo.
y esto puede dar también lugar al dolor. A veces los quistes sangran, también por un golpe, o a veces sangran espontáneamente, y es frecuente que los pacientes tengan episodios de hematuria, es decir, que ven sangre en la orina. Normalmente cuando es por una rotura de un quiste, esta sangre suele ser autolimitada, suele durar 2 o 3 días y después a los 2 o 3 días se suele aclarar y se suele resolver espontáneamente, pero tendremos que ver en casos en los que no se resuelva en este tiempo, pues si hay alguna otra complicación. Y a veces los quistes también se pueden infectar. A veces los pacientes empiezan con dolor, con fiebre, y a veces estos quistes también sufren infecciones que hay que tratar de forma rápida con antibióticos. En la poliquistosis también es relativamente frecuente la litiasis renal. Los pacientes también desarrollan cálculos, y esos cálculos en ocasiones pueden dar lugar a cólicos nefríticos. Es algo relativamente frecuente que se ve también en otras patologías, se ve también en pacientes sanos, pero en la poliquistosis renal es especialmente frecuente. Y esto, unido con la presencia de infecciones de orina, hace que sean más frecuentes las infecciones de orina. Es decir, sabemos que cuando hay una litiasis renal, si hay una infección de orina, pues a veces los gérmenes se acantonan en esas piedras, y aunque tú trates la infección en ese momento, pues ese germen puede quedar ahí medio dormido y después en un momento determinado volver a reproducirse, con lo cual a veces son frecuentes las infecciones de orina de repetición, y es importante tratarlas a tiempo y no dejar que eso se perpetúe ahí, porque puede hacer condicionar que se acantonen ahí los gérmenes con mayor facilidad. Por otro lado, también está descrito, y hay que siempre vigilar, la presencia de un carcinoma renal. Estos quistes y estos riñones, aunque uno ya esté en diálisis y el riñón no funcione, a veces pueden degenerar en un carcinoma renal, con lo cual si vemos que el paciente empieza con sangre en la orina y esta sangre no se acaba de resolver, pues entonces siempre habrá que tener en cuenta que esto es una posibilidad. Siempre que se haga una cora, en estos casos habría que sospechar que la presencia de un carcinoma renal, pues habría que hacer una prueba de imagen como una ecografía, un TAC o una resonancia magnética, que son además pruebas que hacemos con relativa frecuencia para el seguimiento de la enfermedad, con lo cual solemos detectarlos bastante precozmente en el caso de que estén, y el tratamiento pues es la mayoría de las veces con cirugía. Es una enfermedad que no suele cursar con mucha proteinuria. Las proteínas en la orina es un marcador que nos indican a nosotros que hay inflamación a nivel del riñón. Como todas las enfermedades renales, puede haber proteinuria, pero nosotros siempre estudiamos esta proteinuria y siempre tenemos en cuenta que esta proteinuria tiene que estar por debajo de 0,5 gramos en 24 horas. Si la proteinuria está más alta, nos puede indicar que hay algún otro tipo de afectación renal, como por ejemplo una diabetes que esté dando lugar a una nefropatía diabética, y siempre habrá que buscar otras causas de enfermedad renal que podamos tratar para evitar que se superpongan unas a otras y favorecer la progresión de la enfermedad renal. Importante también el tema de la hipertensión, le dedicaremos una diapositiva después. Aparte de la hipertensión, es muy importante tratar la hipertensión arterial a tiempo. En los pacientes, sobre todo en los que hay un crecimiento de los quistes más rápido, desarrollan hipertensión arterial antes que los pacientes que tienen menos quistes renales. Entonces es muy importante, como comentábamos antes, tratarla a tiempo, porque si no, esa hipertensión mantenida en el tiempo también va a hacer que ese tejido renal sano funcione peor y que progrese más rápidamente la enfermedad. Y por otro lado, que comentábamos antes, esa compresión que producen estos riñones tan grandes pues pueden dar lugar a clínicas a otros niveles, como alteraciones a nivel del tubo digestivo, entre otros. Esta diapositiva es una diapositiva muy gráfica en la que lo que pretendo es que vean cómo al principio pues los riñones son prácticamente sanos, se puede ver algún quiste, pero la función renal es completamente normal y la mayoría del tejido renal es tejido renal sano. Sin embargo, a medida que estos riñones van creciendo, que se van desarrollando los quistes, vemos cómo va quedando menos parénquima renal sano y vemos cómo ahí es donde empieza a disminuir progresivamente el filtrado glomerular y lo que es la función renal. Y en medio de todo esto, a lo largo del curso de la enfermedad, veremos que pueden haber situaciones que comentamos antes, como rotura de quistes, dolor, hematuria, infecciones del tracto urinario, y siempre hay que valorar todas estas circunstancias para tratarlas a tiempo y que disminuya el riesgo de progresión de la enfermedad. En esta imagen se ve claramente cómo al principio la función renal es completamente normal, aunque los riñones vemos que no son normales, y ya cuando hay muchos quistes y hay poco tejido renal funcionante es cuando empieza a disminuir el filtrado glomerular. Yo en la consulta siempre les explico que al principio vemos como la función renal está muy estable, entonces eso nos da una falsa sensación de seguridad. Es decir, aunque la función renal esté estable, sabemos que la enfermedad sigue progresando. Por eso hay veces
que hay pacientes que tienen indicación del tratamiento con tolvaptan, que veremos más adelante, aunque la función renal sea normal, porque eso es un marcador tardío de que los riñones están dejando de funcionar, con lo cual no nos podemos fiar. Y después siempre vemos que al final suele ser más rápido el deterioro de la función renal. Están con una función renal normal muchísimo tiempo y en el momento en el que empieza a deteriorar, pues vemos cómo ese deterioro suele ser más rápido de lo que había sido la etapa previa. Bueno, pues hay muchos factores que influyen en la progresión de la poliquistosis renal. Bueno, existen factores que son buenos y que enlentecen la progresión de la enfermedad, como por ejemplo el ejercicio físico. Tenemos que evitar siempre consumir tóxicos. Los tóxicos son muy dañinos para el riñón. Y uno de los tóxicos más importantes para el riñón veremos que es la sal. Comentaremos después, tenemos una diapositiva sobre esto, porque realmente es muy importante el reducir al máximo el consumo de sal, porque la sal es un tóxico renal. Muy importante también evitar el sobrepeso y el sedentarismo. Bueno, pues si tenemos poco parénquima renal funcionante y encima tenemos sobrepeso, estamos sobrecargando más ese parénquima renal funcionante. Es decir, para depurar un cuerpo de 100 kilos y con el mismo tejido renal, pues ese tejido renal se va a ver sobrepasado y vamos a ver más hiperfiltración, con lo cual es muy importante tener un adecuado control de peso y evitar la obesidad. Importante también controlar la tensión arterial, lo hemos comentado ya. Si existen otras enfermedades intercurrentes como una diabetes, también muy importante tenerla muy controlada para evitar que eso se añada al daño renal producido por la poliquistosis. Y siempre también evitar fármacos que puedan dañar el riñón. Nosotros los nefrólogos somos muy pesados con esto, pero es que es muy importante. Hay fármacos que pueden dañar el riñón y que nosotros sabemos que no deben tomar los pacientes. Y esto fundamentalmente son los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos es verdad que tienen un efecto que muchas veces es hemodinámico y por tomar uno o dos no suele pasar nada, pero en la medida de lo posible siempre hay que evitarlo. Y lo que sí que tenemos que evitar siempre es un tratamiento prolongado con estos fármacos. Siempre hay otras alternativas. Está el paracetamol se puede tomar, no es nefrotóxico, el nolotil también, pero los antiinflamatorios siempre tenemos que evitarlos al máximo. Es verdad que hay veces pues, que uno va a urgencias pues, por un cólico nefrítico y uno no sabe lo que le ponen, y si es una sola dosis tampoco hay que alarmarse y normalmente el efecto es reversible, pero en la medida de lo posible siempre evitar los antiinflamatorios y siempre comentarlo, porque bueno, a veces otros médicos pueden no tener en cuenta la afectación renal y bueno, siempre es importante comentarlo. De las causas de insuficiencia renal en España y la entrada en diálisis, vemos cómo la poliquistosis renal no es la más frecuente, pero sí que es una de las más frecuentes teniendo en cuenta su incidencia. Las causas más frecuentes de entrada en diálisis son la diabetes mellitus y la glomerulonefritis, y después pacientes que llegan a diálisis y no sabemos la causa, pues porque han llegado ya a una situación muy avanzada y no podemos llegar a saber la causa, porque no se puede llegar a biopsiar el riñón en ese momento. Pero fíjense cómo la poliquistosis renal, siendo una enfermedad hereditaria rara, es una de las causas más frecuentes de entrada en diálisis hoy en día. Y con respecto a las manifestaciones extrarrenales, comentar que, bueno, lo hablábamos al principio de la charla, es una enfermedad sistémica, afecta a muchos órganos. Es verdad que el riñón es el órgano que más se afecta y el que produce las consecuencias, digamos, que condicionan más la vida del paciente, sobre todo a largo plazo. Y por eso los nefrólogos somos los que vemos fundamentalmente esta patología. Pero, como su propio nombre indica, la enfermedad se llama poliquistosis hepatorrenal. Hepatorrenal porque también con mucha frecuencia se ve afectado el hígado. De hecho, el 70% de los pacientes llegan a tener poliquistosis hepática. Y para hablar de poliquistosis hepática tenemos que tener por lo menos 20 quistes a nivel del hígado. Es muy raro que los pacientes tengan una insuficiencia hepática terminal, pero sí que tenemos algún caso que incluso ha precisado trasplante hepático. Pero es muy raro y normalmente estos quistes, aunque ocupen mucho volumen del hígado, pues normalmente no llegan a dar insuficiencia hepática. Los quistes en el páncreas también están descritos hasta en un 10%, aunque no suele dar patología hasta el nivel, y podemos encontrar también quistes a nivel del vaso, ovarios y aracnoides. La manifestación extrarrenal más frecuente, sin embargo, y la más grave además, son las manifestaciones extrarrenales cardiovasculares. La hipertensión, lo comentábamos antes, es una patología cardiovascular que afecta al 70% de los pacientes con poliquistosis renal. Y ya hemos comentado la importancia de tratarla a tiempo y ser siempre muy estrictos con el control de la presión arterial. También está descrito el prolapso de la válvula mitral hasta un 25% de los pacientes, y comentar que la patología más grave asociada a la poliquistosis renal y que además puede llegar a ser mortal son los aneurismas intracraneales. En esta enfermedad, por desgracia, también se forman aneurismas a nivel cerebral
y estos aneurismas muchas veces no suelen dar síntomas. Entonces, el síntoma cuando lo dan es cuando se rompe el aneurisma y los pacientes pues, pueden llegar en situaciones muy graves, incluso algunos pueden llegar a fallecer. No todos los pacientes con poliquistosis renal tienen el mismo riesgo de desarrollar aneurismas intracraneales. El porcentaje de aneurismas es mucho más frecuente que en la población general, llega a ser entre un 9 y un 12% de los pacientes con poliquistosis que desarrollan aneurismas. Y en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, es decir, alguna persona de su familia ha tenido un aneurisma o ha tenido una rotura de un aneurisma, el porcentaje puede llegar a ser de entre el 21 y el 22%. Con lo cual, para nosotros es muy importante, dado que es una manifestación que no es la más frecuente, pero sí es la más grave, detectarlos a tiempo para poder poner un tratamiento a tiempo. Y después pues, hay otra serie de manifestaciones extrarrenales, pues, como son la diverticulosis, la hernia hiatal, que también son específicas en esta enfermedad, aunque se ven también en otras personas sin esta enfermedad, pero que también se ven con más frecuencia en esta enfermedad. Comentábamos que teníamos una diapositiva aparte para la hipertensión porque realmente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, una de las cosas más importantes, siempre miramos en la consulta la hipertensión y siempre les recomendamos que se tomen la atención en casa. A veces nos vemos en la consulta, las personas que tienen una función renal relativamente normal y que están bastante estables, nos vemos una vez cada 6 meses, una vez al año. Pero un año es mucho tiempo si se desarrolla hipertensión arterial en medio, por eso siempre les recomendamos que se tomen la atención de vez en cuando en casa, o cuando vayan a la farmacia o cuando tengan ocasión para realmente comprobar que la tensión está bien controlada. No es suficiente con que no tengan síntomas. A veces me dicen, no, y a mí no me duele la cabeza, yo me encuentro bien. La hipertensión arterial sabemos que muchas veces no da clínica y es importante pues, llevar un control de esto. Y si detectamos que hay varias cifras que están elevadas, pues siempre es importante consultar con el nefrólogo para poder iniciar el tratamiento cuanto antes. Decíamos que entre un 60 y un 70% de los pacientes con poliquistosis renal pueden tener hipertensión arterial. Y sabemos además que se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad. Por eso insistimos tanto en el tratamiento precoz de la hipertensión. De hecho, aquellos pacientes que presentan hipertensión arterial más jóvenes, se dice que aquellos que tienen hipertensión antes de los 35 años tienen un mayor riesgo de progresión de la enfermedad hacia insuficiencia renal terminal, que precise diálisis. Y con respecto a los aneurismas intracraneales, según las guías, no se recomienda hacer screening de aneurisma intracraneal a todos los pacientes. Esto probablemente sea porque la forma de hacer el screening es a través de una prueba que es muy costosa y además es una prueba de la que no hay mucha disponibilidad, que sería una angioresonancia magnética craneal. Con lo cual en las guías han establecido que se debe hacer screening, es decir, hacer una prueba para ver si el paciente tiene aneurismas intracraneales en aquellos que tengan una historia familiar, es decir, que algún miembro de la familia o que ellos mismos hayan tenido ya un episodio de hemorragia subaracnoidea o de un aneurisma, pacientes que tengan síntomas que pudieran orientarse a un aneurisma, por ejemplo, cefaleas con frecuencia y que no tengan otra explicación, trabajo o actividad en la que la pérdida de la conciencia pueda ser letal, preparación para una cirugía mayor electiva y ansiedad extrema del paciente en relación con la posibilidad de tener un aneurisma. Bueno, dado que los últimos 3 puntos son, sobre todo estos 2 son bastante subjetivos, el trabajo o actividad en la que la pérdida de conciencia pueda ser letal, todo el mundo conduce. Una pérdida de conciencia conduciendo pues puede ser letal. Entonces nosotros, dado que no tenemos tampoco demasiados pacientes con poliquistosis renal, a todo el mundo le hacemos una resonancia magnética de screening. Y la repetimos a los 10 años en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares o en aquellos en los que se detecta un aneurisma, que entonces ya pues, se remite al especialista para que le haga un seguimiento y se valore el tratamiento del mismo. Con respecto al diagnóstico de la poliquistosis renal, bueno, lo que hemos comentado antes, el diagnóstico es fundamentalmente por técnicas de imagen. Solemos hacer ecografías porque es la técnica más disponible, es una técnica sencilla, es inocua y nos da el diagnóstico con bastante rapidez, sobre todo en pacientes ya de una edad. Es verdad que en pacientes más jóvenes o en niños a lo mejor puede no ser lo suficientemente sensible, a veces hay quistes que no se detectan con la ecografía porque son más pequeños y están las opciones de otras técnicas como son el TAC y la resonancia magnética, que son técnicas más sensibles, es decir, nos permiten detectar quistes que son más pequeños, pero en la mayoría de los casos en adultos con una ecografía abdominal es suficiente. Aquí vemos unas imágenes estas 2 imágenes son de una resonancia magnética. Ven aquí cómo los riñones están aumentados de tamaño y llenos de quiste, se ve claramente, y esta es una imagen de un TAC, donde también se ven los riñones en un corte transversal, como están también ocupados en su práctica totalidad por quistes renales. Y lo que sí que sabemos, y lo hemos comentado ya, es que
lo primero que pasa es que los riñones aumentan de tamaño y se llenan de quiste. Y lo que pasa después es que disminuye el filtrado glomerular. Entonces les pongo esta gráfica para que vean cómo precede el aumento del tamaño de los riñones al descenso del filtrado glomerular. Aquí vemos cómo ya los riñones están creciendo y sin embargo el filtrado glomerular todavía se mantiene normal, incluso aumenta un poquito. Y vemos cómo a medida que progresa la enfermedad y que crece el tamaño de los riñones, pues va disminuyendo el filtrado glomerular. ¿Complicaciones de la enfermedad? Bueno, pues complicaciones, hemos comentado ya muchas de ellas, pero me gustaría hacer especial mención a la hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Comentamos antes que es frecuente que haya una infección quística, una hemorragia, y eso puede dar lugar a sangre en la orina. Y que esto normalmente se resuelve, pues si es una infección, con el tratamiento antibiótico. Si es una rotura espontánea de un quiste, pues normalmente suele ser autolimitada y en 48 o 72 horas normalmente suele ceder. Si esta hemorragia va más o no es autolimitada, pues entonces en esos casos pues habría que valorar al paciente y a veces incluso tenemos que ingresarlos y hacerles una vigilancia activa de esa hematuria. No es muy frecuente, pero en ocasiones incluso hemos tenido que llegar a transfundir a los pacientes porque no deja de sangrar, no podemos hacer nada salvo la cirugía y siempre dejamos la cirugía como último remedio. Diagnóstico genético de la enfermedad. Bueno, ¿a quién habría que hacer un diagnóstico genético? Hemos visto ya que en la mayoría de las veces el diagnóstico se hace por prueba de imagen, pero hay determinados pacientes que sí que es importante pues, hacer un diagnóstico genético. Uno de estos casos es cuando tenemos un donante de vivo. Sabemos que en las familias, al ser una enfermedad autosómica dominante, no todos los miembros de la familia están afectados por la enfermedad. Entonces puede darse el caso de que un hermano que no tenga la enfermedad pues quiera donarle un riñón a otro hermano que sí que tiene la enfermedad. Entonces, en estos casos, para poder asegurarnos de que esa persona no tiene la enfermedad, pues habría que tener un diagnóstico genético previo para asegurarnos de que realmente no es una fase previa a la enfermedad en la que no se hayan desarrollado los quistes, con lo cual eso sería una indicación del estudio genético. También habría que hacer estudio genético cuando no tengamos claro el diagnóstico de la enfermedad, pues en ese 15% de mutaciones espontáneas, cuando llega un paciente y vemos que tiene los riñones llenos de quistes, y no tiene antecedentes familiares, muchas veces nos queda la duda. Es verdad que normalmente los riñones suelen estar aumentados de tamaño, suelen haber quistes en el hígado, pero a veces nos queda la duda y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades quísticas. Bueno, pues en esos casos es muy útil también el estudio genético. También lo podemos hacer cuando haya afectación leve de la enfermedad y no nos cuadre con el diagnóstico, cuando hayan manifestaciones extrarrenales que no sean típicas de la enfermedad y no nos cuadre, y también en aquellos pacientes que tengan un inicio muy precoz de la enfermedad. Al no ser esto habitual, también es conveniente hacer el estudio genético para descartar otras enfermedades o confirmar la presencia de la poliquistosis renal. Y después comentar también, bueno, lo comentaré en otra diapositiva, muy importante también el diagnóstico genético para a la hora de tener descendencia. Actualmente tenemos la suerte de que se puede hacer selección de embriones sanos, y que las parejas en las que hay uno de los miembros que tenga poliquistosis renal pueden tener descendencia y de alguna manera pues asegurarse que los hijos no vayan a tener la enfermedad, lo cual ha sido un avance muy importante en los últimos años, ya que esto hace unos años pues no teníamos esta disponibilidad y esto la verdad que es un avance muy importante. Veo en la consulta también que hay veces que hay familiares de pacientes con poliquistosis que no quieren saber si tienen la enfermedad. Entonces, bueno, saber que uno tiene la enfermedad tiene sus ventajas. Y es verdad que también tiene sus posibles inconvenientes, pero poniéndolo en la balanza, yo creo que en la mayoría de los casos todos son ventajas. Es verdad que es una enfermedad que por desgracia no podemos curar, pero sí que tenemos tratamientos, como hemos comentado, para enlentecer la enfermedad. Tenemos tratamientos también preventivos para evitar que progrese la enfermedad más rápidamente, como comentábamos antes, el control de la hipertensión, en el caso de que haya complicaciones y demás. Importante también de cara a tener descendencia, pues si tú sabes que tienes la enfermedad, pues puedes hacerte un estudio genético y hacer una selección de embriones para evitar pasarlo a la descendencia, que esto yo creo que es fundamental. Y todos los padres querrían que sus hijos no tuvieran la enfermedad. Permite también el hacer screening de enfermedades y de complicaciones asociadas a la enfermedad graves, como por ejemplo la presencia de aneurismas intracraneales. Y nos permite también, en aquellos casos que tengan indicación, pues establecer el tratamiento con tolvaptan cuando esté indicado. ¿Posibles inconvenientes? Bueno, sobre todo en otros países, es verdad que aquí también puede limitar el acceso a seguros de vida,
pero en otros países como en Estados Unidos, pues esto tiene unas repercusiones que no vemos aquí en España y en Europa. Entonces, aparte de que las primas son mucho más elevadas, pues también puede condicionar el acceso a tener un seguro de vida bueno por el hecho de tener la enfermedad, con lo cual en otros países es verdad que habrá gente que no quiera saber si tiene la enfermedad por este motivo. También en algunas ocasiones puede limitar el acceso al trabajo por la presencia de la enfermedad. Aquí la verdad que yo entre mis pacientes no lo he visto demasiado, nosotros siempre hacemos informes cuando el paciente tiene alguna limitación de algún tipo y normalmente se les puede hacer una adaptación del puesto de trabajo y en algunos casos pues se tramitan la minusvalía y eso pues normalmente no suele dar limitaciones al acceso al trabajo, pero bueno, es posible que en otros países sí. Y después es verdad que hay mucha gente que no quiere saber si tiene la enfermedad, pues que eso les produce un estrés psicológico importante y no quieren saberlo. Mi opinión, esto es algo muy personal, pero bueno, mi opinión es que siempre, no sé si es peor saber que tienes la enfermedad o saber que la puedes tener y no tenerla. O sea, que a veces yo creo que es mejor saberlo y una vez que lo sabes, pues ya tomar el toro por los cuernos y tirar para adelante y hacer tus controles y demás. Pero bueno, como digo, esto es una decisión muy personal también. Con respecto al embarazo y la poliquistosis renal, bueno, los pacientes con poliquistosis se pueden quedar embarazadas, pueden llevar a término un embarazo normal. Comentábamos ya, siempre intentar hacer selección de embriones y bueno, para evitar que esos niños no tengan la enfermedad en un futuro. Y siempre pues llevar un control de ese embarazo, un embarazo de alto riesgo, que aunque las pacientes tengan la tensión controlada y una función renal normal y en teoría no deberían tener ningún tipo de complicación, siempre es conveniente pues llevar un control estricto de la enfermedad. Con respecto a la hipertensión, veíamos que uno de los tratamientos que más frecuentemente pautamos nosotros, de hecho son primera línea, son los IECAS y los ARA2. Son fármacos muy buenos que tienen una muy buena tolerancia y que han demostrado protección a nivel cardiovascular, tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. Nosotros los usamos mucho, pero siempre insisto, sobre todo en mujeres jóvenes, que hay que suspender estos tratamientos antes de buscar un embarazo. Y en el caso de quedarse embarazada, pues siempre suspenderla desde que uno sepa que está embarazada, suspender esta medicación. Y lo mismo pasa con el tolvaptán. Aquellas pacientes jóvenes que estén en edad fértil, si quieren quedarse embarazadas, deben suspender el tolvaptán antes de buscar un embarazo. Y siempre deben usar métodos anticonceptivos mientras estén usando el tolvaptán, porque sabemos que puede ser teratogénico. Y comentar también el tema de los tratamientos hormonales. Los tratamientos hormonales y los anticonceptivos sabemos que pueden hacer que los quistes crezcan más rápido y que haya mayor afectación, sobre todo hepática. Suelen crecer más rápido los quistes en el hígado por el influjo hormonal que los quistes en el riñón, aunque también pueden tener influencia sobre ellos. Con lo cual, en aquellas pacientes que tengan una poliquistosis hepática muy importante, pues en esos casos pues, se desaconseja el proceso de fecundación in vitro, sobre todo por el tratamiento hormonal. Entonces, habría que intentar buscar otras opciones. Y lo mismo pasa con los anticonceptivos orales, intentar buscar anticonceptivos orales que no sean anticonceptivos que no sean a base de hormonas. Por ejemplo, existen DIUs de cobre que no tienen hormonas, y en caso de que sea un anticonceptivo con hormonas, pues siempre intentar pues, que la cantidad de hormonas sea la mínima imprescindible. Con respecto al tratamiento, pues bueno, comentamos ya los cambios en el estilo de vida, importante mantener un peso adecuado, hacer ejercicio físico, importante lo de la sal, que lo comentamos ya y le dedicaremos una diapositiva a este tema porque es algo que me preguntan mucho en la consulta y de lo que hablamos mucho en la consulta. Y también pues evitar los refrescos de cola, la cafeína y la teína, porque sabemos que eso también puede hacer que crezcan más rápido los quistes a nivel renal. Importante lo que decíamos también, llevar un control de la presión arterial en casa, automedida de la presión arterial, y en el caso de que exista hipertensión arterial, intentaremos siempre que esa tensión esté lo más baja posible, pero lo más baja que tolere el paciente, sobre todo en pacientes jóvenes. Una persona de 40 años, pues nosotros intentaremos siempre que la tensión esté lo más baja posible, pero una persona de 60, 70 años, que tenga otras comorbilidades, otras enfermedades, tampoco podemos cegarnos, intentar que la tensión esté demasiado baja, porque eso le puede dar pues, mareos, puede dar otra serie de alteraciones que pueda ser contraproducente, con lo cual siempre hay que mantener el sentido común, que la tensión esté controlada, que esté por debajo de 14,9 siempre. Lo ideal es que esté por debajo de 13,8, pero tampoco tenemos que obsesionarnos con que esté demasiado baja. Los pacientes jóvenes siempre va a ser más fácil, porque lo van a tolerar mejor, pero en las personas de más edad pues hay que tener un poquito de precaución con esto. Y después también evaluar otros factores de riesgo cardiovascular que podamos modificar y que podemos tratar a tiempo.
Y vamos a hablar ahora del tolvaptán. El tolvaptán es una molécula que salió hace ya unos años. Nosotros tenemos un grupo importante de pacientes en tratamiento con tolvaptán y es un inhibidor de la vasopresina. Es una sustancia, digamos un receptor que está a nivel de los riñones y que se ha demostrado que el tratamiento con este fármaco pues, disminuye la velocidad de progresión de la enfermedad renal, sobre todo en esos pacientes que nosotros conocemos como rápidos progresadores, es decir, en los que la enfermedad va más rápida. Sabemos que en los pacientes que tienen este tratamiento, globalmente en los estudios se ha visto que hay un enlentecimiento de la caída del filtrado glomerular. Sabemos que con el tiempo pues, el filtrado glomerular va a ir descendiendo, pero en los pacientes que toman tolvaptán esto va a ser mucho más lento. Y sabemos también que va a ser más lento el crecimiento renal. De manera que, dependiendo del tiempo que estemos tomando el tolvaptán, pues va a haber un retraso en la entrada de diálisis. Yo esto siempre lo digo, es decir, es un tratamiento que veremos después, es un tratamiento que condiciona mucho el día a día. Nosotros establecemos la indicación de qué pacientes se van a beneficiar de este tratamiento y cuáles no, pero la decisión de tomar el fármaco es del paciente. Si fuera un tratamiento que yo sé que va a curar la enfermedad, insistiría mucho en que los pacientes lo tomaran, pero es un tratamiento que va a condicionar la vida de los pacientes porque veremos después que les hace orinar mucho y les hace ir mucho al baño. En algunos pacientes no les permite el trabajo que tengan y hay pacientes que no lo pueden tomar. Yo creo que aquel que lo pueda tomar y que lo pueda llevar una vida y pueda llevar su vida de forma razonable con el tratamiento es beneficioso. Pero en aquellos pacientes que no lo puedan tomar, pues por lo que sea, por su trabajo o porque no lo toleren, tampoco se tienen que sentir mal por ello. Es decir, simplemente hay que plantear en cada paciente y en cada caso si realmente va a beneficiar a ese paciente o si no. Y no solamente hay que buscar lo que es la disminución de la progresión de la enfermedad renal, sino que eso se adapta a la vida y que el paciente pueda seguir llevando una vida plena y una vida normal. Bueno, sabemos que el tolvaptán va a actuar a nivel de los quistes renales. No sabemos o no está demostrado que tenga alguna acción sobre los quistes hepáticos. Y lo que sí sabemos es que cuanto antes se empiece el tratamiento, en aquellos en los que esté indicado, pues más años va a estar tomando el tratamiento y más años retrasaríamos en teoría la entrada en diálisis. Los estudios se han hecho, bueno, comentaremos después, tenemos una diapositiva de los estudios, pero los estudios se hacen en un global de pacientes y se ven las medias. A veces me preguntan los pacientes, yo no sé decirle a un paciente de entrada cuánto tiempo va a estar fuera de diálisis por el tratamiento. Normalmente los estudios dicen que por cada 4 años tomando el tratamiento se retrasa 1 año la entrada en diálisis, de manera que si uno está 4 años tomando el tratamiento, 5 años tomando el tratamiento, pues hubiera entrado en diálisis al 4.º año y entra al 5.º año. Si está 10 años en tratamiento, pues hubiera entrado al 8.º año y entra en 10 años. Esto es una estimación que tampoco es real. Y después cada paciente es distinto, es decir, hay pacientes en los que se enlentece más la progresión y que responden mejor al tratamiento y otros en los cuales pues, la respuesta no es tan buena como esperábamos. De hecho, se sabe que la mayor tasa de eficacia cuando más se estabiliza la función renal y el crecimiento de los riñones es en el primer año, pero también es cuando más pacientes abandonan el tratamiento por lo que comentábamos antes. Y el tratamiento se toma 2 veces al día. Se da una dosis por la mañana, 30 minutos antes del desayuno, y la siguiente dosis se da a las 8 horas. Esto se hace así, y además la dosis más alta se da por la mañana y a las 8 horas se da una dosis más baja para evitar que el paciente por la noche orine tanto y que orine más a lo largo del día y que orine un poquito menos por la noche. Vemos que a veces no conseguimos esto, pero bueno, la idea de dar la mayor parte del tratamiento por la mañana y darlo en las primeras 8 horas del día es por esto, para que la diuresis pues, sea mayor a lo largo del día y que por la noche pues, permita más el descanso. Y después muy importante lo que comentábamos antes, no es para todo el mundo, no todo el mundo se va a beneficiar y tiene unos efectos secundarios y unos condicionantes para la vida pues, que hay que valorar muy bien, con lo cual tenemos que mirar qué pacientes se van a beneficiar, ver las posibles contraindicaciones y los efectos adversos que puede tener la enfermedad, que lo comentaremos ahora, que el efecto adverso más grave es la toxicidad hepática, que puede llegar a ser grave, y también conocer qué estilo de vida tiene el paciente y si esto encaja en su estilo de vida o si no. Esta es la diapositiva que les comentaba de los estudios. Vean cómo el paciente a lo largo de los años que no toman el tolvaptán, como la media de los pacientes en el estudio pues, entrarían en diálisis a los 14 años de seguimiento, mientras que aquellos que están en tratamiento con el tolvaptán pues, entrarían en diálisis pues, 5 años después. Lo que les comentaba antes, el ratio es 4:1, ¿no? Que por cada 4 años en tratamiento con GINAR ganamos 1 año fuera de diálisis.
Bueno, ¿y cuáles son los efectos adversos del tolvaptán? Bueno, fundamentalmente la sed. Al inhibir los receptores de la vasopresina, lo que hacemos es eso, el riñón deja de absorber el agua que necesita y toda el agua que se filtra por los riñones pues se va a eliminar y se va a orinar, con lo cual es muy importante que los pacientes no se deshidraten, tienen que beber agua, tienen que beber muchísima agua, van a tener sed, pero a veces la sed no es suficiente y a veces tienen que beber más agua o más líquido que la sensación de sed que tengan. Entonces nosotros llevamos unos controles que comentaremos después, al principio, sobre todo por la toxicidad hepática. Se hacen analíticas el primer mes durante 18 meses, es decir, 1 año y medio tienen que estar haciéndose analíticas mensuales. Yo el primer mes la hago cada 15 días para realmente ver sobre todo la toxicidad hepática y en esas analíticas, pues muchos de ustedes que están tomando el tratamiento, pues nosotros también vemos una serie de parámetros que nos indican si el paciente está bien hidratado o si no. Con esas analíticas, pues nosotros llamamos por teléfono y les damos las indicaciones, preguntamos a ver cómo están y les damos las indicaciones acerca de si tienen que beber más o menos agua. Y a partir de los 18 meses ya los controles se pueden espaciar porque ya hay menos riesgo de esa toxicidad hepática y se pueden espaciar cada 3 meses. Entonces, lo que comentábamos, los pacientes van a orinar muchísimo, eso va a hacer que beban mucha agua, que tengan que beber agua y que tengan mucha sed. Pero lo que más condiciona es la nicturia, es decir, los pacientes se levantan muchas veces por la noche a orinar, sobre todo los primeros meses del tratamiento y hasta que se llega a una dosis más estable. Se recomienda además que los pacientes beban 2 vasos de agua al acostarse y después cada vez que se levanten al baño por la noche se tomen un vaso de agua, porque son muchas horas cuando uno está dormido y se pueden deshidratar, con lo cual es muy importante también beber agua por la noche. Y esto condiciona pues, el que se levanten los pacientes 3, 4, 5 veces por la noche, que no descansen bien. Y a veces pues, los pacientes suelen contar eso porque se encuentran cansados, que se encuentran un poquito apáticos, un poquito deprimidos, pues por eso, porque no descansan bien por la noche, porque se tienen que levantar muchas veces por la noche. Estos efectos son más acusados en el primer año. Normalmente después se suele equilibrar y los pacientes después del primer año lo toleran mejor y bueno, normalmente después ya se van adaptando un poquito pues, a esto de beber mucha agua y a orinar mucho y a levantarse algunas veces por la noche. Pero es verdad que yo tengo pacientes que han tenido que suspenderlo porque no pueden ir a trabajar al día siguiente porque se levantan muchas veces y no descansan. Y bueno, es algo que es completamente comprensible. Bueno, nosotros recomendamos siempre al inicio del tratamiento que tienen que tomar al menos 4 litros de agua al día y después ya cuando se establece la dosis plena tienen que ser más de 6 litros de agua al día. Esto varía mucho y por eso nosotros con los controles analíticos y con los controles de orina que les hacemos para ver la concentración de esa orina y la sed que tenga el paciente, pues se va regulando. Hay pacientes que beben 10, 12 litros de agua al día, hay otros que con 6 litros de agua al día es suficiente. Es verdad que no solamente agua, también son otros líquidos, pues hay gente que no solamente bebe agua, sino que toma infusiones, puede tomar zumos o puede tomar otros líquidos que también contribuyen a la ingesta de líquidos. Importante que los pacientes siempre tengan acceso al agua, siempre tienen que llevar agua encima, no pueden estar sin beber agua porque tienen el riesgo de deshidratarse y también es importante tener un baño cerca. Yo tengo pacientes pues, bueno, que a lo mejor trabajan pues, en un taxi y no pueden estar separando constantemente pues, a orinar ni tienen un aseo cerca y por eso no han podido tomar la medicación. Y comentaba antes, muy importante la hidratación por la noche son muchas horas, que si uno no se levanta a beber agua, pues son muchas horas y se puede deshidratar durante esas 8 horas o más. Y es importante pues eso, tomarse los 2 vasos de agua antes de acostarse y cada vez que uno se levanta al baño, tomarse un vaso de agua después de cada micción. Y lo que comentábamos, normalmente la vejiga se va adaptando con el tiempo y aunque al principio pues, se levanten más veces, normalmente después, una vez que se estabiliza el tratamiento, que ya lleva más tiempo, se suele levantar 2 y 3 veces por la noche. El otro día una paciente me dijo por teléfono que había salido y había tenido un día de trabajo muy malo y que llegó a su casa, se acostó y se levantó solamente una vez por la noche. Y bueno, eso es un logro, ¿verdad? Es una paciente que lleva mucho tiempo en el tratamiento, está adaptada al tratamiento, pero bueno, es verdad que en algunos pacientes pues se llega a tolerar. Es verdad que hay otros pacientes que me dicen que es que no lo pueden tolerar y que se siguen levantando por las noches y han tenido que suspender el tratamiento por esto. Bueno, muy importante también evitar la sal, lo habíamos comentado antes, evitar las bebidas alcohólicas porque son tóxicas y sobre todo evitar bebidas azucaradas. Si vamos a beber tanto líquido y vamos a beber bebidas azucaradas, pues tendremos después otros problemas de obesidad, de diabetes, y eso no es conveniente. Ocasionalmente está permitido beber algunas bebidas refrescantes sin azúcar, algunas bebidas de estas aromatizadas que se llaman,
Y la cerveza 0,0 pues también puede ser, ocasionalmente, puede ser una alternativa, pero de forma muy ocasional y muy puntual, no de forma diaria. Y después, una cosa importante también del tratamiento, saber que en el caso de que uno tenga alguna enfermedad, que tenga una gastroenteritis, que tenga que ingresar por algún motivo, que tenga que venir urgencias, que suspendan el tratamiento, no pasa nada, lo pueden suspender de un día para otro. Si tienen ocasión de contactar conmigo o con el servicio para preguntar, nosotros le tenemos las indicaciones, pero ante la duda, si no van a tener acceso al agua por algún motivo o no van a tener un baño cerca, pueden suspender el tratamiento y después se vuelve a retomar, no pasa absolutamente nada. Incluso a veces en pacientes que hacen viajes de forma muy puntual, si va a ser un viaje a un sitio donde a lo mejor el acceso al agua no sea tan sencillo como aquí, incluso pueden suspender durante un tiempo, una semana o 10 días, pueden suspender el tratamiento y después retomarlo. Evidentemente, si es una persona que está viajando constantemente y está constantemente suspendiendo el tratamiento y iniciándolo, pues no va a tener sentido el tratamiento. Pero si es una cosa muy puntual, ante la duda, suspendan el tratamiento que después se vuelve a retomar y no pasa nada. Esto también pasa cuando hay una infección de orina, por ejemplo. Si tienes una fractura y tienes que estar en la cama y no te puedes levantar al baño, pues también se puede suspender temporalmente el tratamiento, que no pasa nada. Y aquí les comentaba yo la diapositiva esta especial de la sal, que esto es una cosa que comentamos muchísimo en la consulta. Bueno, lo recomendable es tomar como máximo 5 gramos de sal al día, pero eso no quiere decir que nosotros podamos echarle 5 gramos de sal a la comida. Si la comida ya de por sí, los alimentos tienen sodio, entonces estos 5 gramos se supone que vienen de los alimentos que contienen sodio, como pueden ser la carne, el pescado, todo esto contiene sodio de forma natural. Entonces la gente muchas veces me dice, no, si yo como sin sal no podemos comer ninguno porque los alimentos tienen sal. Y por otro lado, sin sal no es echarle sal a la comida. Es importante que la persona que cocine no use la sal, pero que tampoco use otros condimentos como son pues, los cubitos estos de caldo concentrado, la soja tiene muchísimo sodio también. Entonces es importante pues, cocinar sin sal. Y después pues, hay alimentos que contienen sal también, por ejemplo el jamón, los embutidos tienen sal, pero tienen sal como otros conservantes, aparte de que tienen sal, tienen también otros conservantes y potenciadores del sabor como el glutamato monosódico, que contienen también mucho sodio, con lo cual esto también hay que evitarlo. ¿Vale? Simplemente es tenerlo en cuenta y saber que, bueno, que a veces los pacientes me dicen, no, yo como sin sal, pero después comen embutidos por las mañanas. Con lo cual, lo que ganan por un lado lo pierden por otro y a veces sin saberlo. También hay pacientes que me han dicho que, porque nosotros vemos en las analíticas de orina la cantidad de sodio que elimina el paciente, con lo cual sabemos la cantidad de sal que ingiere. Yo tenía un paciente que hacía su dieta completamente sin sal, además una persona sana, deportista, y que miraba mucho el tema de los alimentos, era todo comida natural, no comía nada empaquetado para evitar pues, estos potenciadores del sabor y estos conservantes, todo era una dieta muy sana, y sin embargo era un deportista que corría, y entonces cuando corría pues tomaba Aquarius. El Aquarius es una bebida isotónica que contiene muchísimo sodio, entonces claro, lo que hacía bien por un lado, sin saberlo, pues estaba consumiendo sal por otro lado, entonces nos dimos cuenta y efectivamente pues al quitarlo pues vimos cómo disminuyó mucho el consumo de sodio. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, hacer una dieta lo más sana posible. Los alimentos como el pescado y la carne que contengan sodio, pues eso asumimos que tiene sodio y no lo podemos evitar, pero sí que tenemos que quitar todo aquello que sea procesado, que además no es sano, por otro lado, aparte de los conservantes que tiene, pues también tiene muchas sustancias que no son sanas y no son convenientes. Y después también es tener en cuenta que hay alimentos como la soja y los cubitos estos concentrados que también tienen muchísima sal. Entonces siempre es importante mirar el etiquetado de los alimentos y buscar la cantidad de sal o de sodio que contienen. Normalmente en los alimentos líquidos buscaremos el contenido de sodio y en los alimentos pues, sólidos buscaremos la palabra sal. Lo recomendable siempre es consumir alimentos que tengan por debajo de 0,25 gramos por cada 100 gramos de producto. Eso es lo ideal. Y con respecto al agua, pues también siempre intentar buscar un agua que sea de mineralización débil, es decir, que tenga menos de 220 miligramos por cada litro de sodio. Y después, pues eso, vas a hacer una dieta sana, lo más saludable posible, evitando siempre lo que sea precocinado, todo lo que venga en plástico, en lata y demás, siempre eso sabemos que va a contener conservantes y siempre pues intentar que la comida sea una comida fresca, a base de frutas, verduras y alimentos frescos. Y nada, esto es lo que les quería comentar. No sé si alguien tiene alguna duda o quieren hacer alguna pregunta.